Lunes de la primera semana del tiempo de Cuaresma. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 16, versículos del 13 al 19. En aquel tiempo, cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos: ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos le respondieron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o alguno de los profetas. Luego les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y le dijo: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le dijo entonces: dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado ningún hombre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo a ti que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabra de Dios. Muy buenos días. Preguntas y preguntas y más preguntas. No cabe duda que a veces lo que más nos cuesta de las reuniones familiares son las preguntas. Y no tanto las preguntas de qué hay de cenar o cuál es el postre o cómo está el clima, sino preguntas bien directas como: ¿y cuándo te vas a casar? ¿Cuándo van a tener hijos? ¿Te dieron el aumento de salario que estabas pidiendo? Ese tipo de preguntas a veces caen muy pesadas y hacen que la cena se te amargue. Pero también hay otras preguntas que incluso en las películas ya nosotros vemos que al hacer esa pregunta el ritmo de la película va a cambiar totalmente. Cuando todos están en una cena muy romántica o la pareja de novios está viendo el atardecer y tomados de la mano y suspirando y de repente ella voltea y pregunta: ¿y cuándo nos vamos a casar? Hasta casi me imagino que se sueltan de la mano y empieza una discusión. Jesús también hace preguntas. Y es que las preguntas no son en realidad para molestarnos, sino más bien para buscar respuesta. Y lo que a veces nos incomoda mucho es de que nosotros no tenemos la respuesta. Qué fácil sería decir: no, ahorita no está en planes el casarme, o no puedo tener hijos, o estoy buscando todavía el ascenso en el trabajo, pero decirlo con la seguridad o compartirlo antes de que nos pregunten, ¿no? El anunciar que me voy a casar o el anunciar que pospuse la boda o qué sé yo. Pero a veces cuando no conocemos la respuesta, eso es lo que incomoda. Cuando yo todavía no sé si me voy a casar o no me voy a casar, si nos vamos a casar o no, o si voy a estudiar o no, si voy a entrar a la universidad o no, si ya decidí que estudiar. La finalidad de las preguntas no es incomodar, sino poder profundizar más en nosotros. Claro, alguien va a decir: es que depende quién es el que te haga la pregunta, ¿no? Y cuáles son las intenciones. Hoy Jesús en el Evangelio hace unas preguntas y pone a los discípulos a pensar, a reflexionar, pero junto con esas preguntas nosotros pudiéramos preguntarle más a Jesús e incluso dejar que Él nos haga más preguntas. Preguntas que son necesarias para que nosotros podamos profundizar en quiénes somos nosotros y qué estamos haciendo aquí. ¿O quién es Dios para mí? Sin más preámbulo, escuchemos el Evangelio y toma en cuenta las preguntas que Jesús hace y todas las demás preguntas que pueden estar ahí todavía girando en torno a este tema. Seguramente que Jesús realizó muchas preguntas a sus discípulos, pero estas cobraron una importancia especial que fueron escritas. Dice así:
En aquel tiempo, cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos le respondieron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o alguno de los profetas. Luego les preguntó: ¿y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y le dijo: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le dijo entonces: dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado ningún hombre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo a ti que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Enfoquémonos en las preguntas. Por ahí dicen que tenemos que tener por lo menos 4 preguntas muy claras en nuestra mente, y más que las preguntas, las respuestas. Jesús hoy en el Evangelio hizo 2 preguntas, pero indudablemente hay otras 2 preguntas que están muy de fondo. La primera pregunta, y que seguramente es la que menos valor tiene, pero que es importante que la sepamos: ¿quién dice la gente quién es Jesús? Apliquémoslo a nosotros mismos. ¿Qué piensan los demás quién soy yo? Cuando yo me hago esa pregunta digo, bueno, pues depende en dónde preguntes esto. Si le preguntas a mis familiares, si les preguntas a mis amigos cercanos, si les preguntas a los de mi parroquia o a los de la otra parroquia que también sirvo, van a decir cosas muy diferentes. Y si le preguntas a aquellos haters que escriben en internet, que me responden muchas cosas muy nefastas, seguramente van a tener otra impresión o una respuesta muy diferente. ¿Es eso importante? No. Pero pensar qué es lo que piensan los demás de ti te va a ayudar a concentrarte en qué es algo un poco mejor. ¿Qué piensan tus amigos de ti? Tu familia, los que están cercanos a ti. Como te das cuenta, yo hice una distinción. Depende a quién le preguntes. A los que están del otro lado de la cámara y que me responden muchas maldiciones, majaderías y blasfemias, en realidad no me importa absolutamente nada. Me importa más lo que dicen mis amigos de mí. Ellos me conocen más, ellos han vivido conmigo, ellos saben lo que he sufrido, lo que está abajo de mi piel, lo que está del otro lado de la cámara, del otro lado del micrófono. Ellos me conocen y me interesa saber qué piensan de mí. Jesús no quería que sus discípulos fueran del montón. Responder qué es lo que piensan de Jesús, eso es fácil. El día de hoy mucho podemos responder a eso. Pero responder, ¿qué dices tú sobre quién es Jesús? Solamente si eres amigo de Jesús. Como en otros videos hemos dicho, solamente si eres familiar de Jesús, si estás cerca de Él, sabrás responder quién es Él. Si tienes una relación estrecha de amistad y de intimidad con Dios, sabrás decir quién es Él, no porque lo has oído, sino porque tú lo has conocido. Jesús pudo decirle a Pedro: eso que has respondido te lo ha revelado mi Padre que está en los cielos. No es la carne ni la sangre, no es esfuerzo humano, ni es porque otro te lo haya dicho, sino porque tú has tenido relación conmigo. Porque has orado, porque te has acercado al Padre, porque el Padre te lo ha revelado. Se habla de una relación y Jesús pudo decir: eso sí es más cercano, es verdad, que todos los disparates que decían allá afuera. Hagamos otra pregunta más. Jesús dijo: ¿quién dice la gente? ¿Quién dicen ustedes, sus discípulos, sus amigos? Pero ¿qué decía Jesús de Él mismo?
¿Quién decía Jesús que era él mismo? Otra pregunta muy importante que tenemos que responder. Jesús es el único de todos los profetas que haya existido, cristianos y no cristianos, es el único que se ha autonombrado y definido a sí mismo como yo soy la verdad, yo soy la vida, yo soy la resurrección, yo soy la puerta, yo soy la luz, el buen pastor. O sea, Jesús es el único quien se dice a sí mismo que Él es la vida. Jesús sabe quién es Él. Quizás tú sabes lo que los demás piensan de ti. Es ok. Quizás tú sabes lo que tus amigos y tus familiares piensan de ti. Es ok. Pero ¿qué dices tú de ti mismo? Es importante que puedas responderte esa pregunta, porque al final de cuentas eso va a determinar mucho más tus acciones que las opiniones de los demás. Hay una diferencia entre lo que los demás piensan de ti y lo que tus amigos, familiares piensan de ti. Sí, tiene que haber una diferencia. Hay una diferencia entre lo que tus amigos, familiares piensan de ti y lo que tú piensas de ti mismo. Sí, tiene que haber una diferencia. Pero ¿cómo poder encontrar quién soy yo si no me voy a basar de la opinión de los demás? De ahí es necesaria conocer la cuarta pregunta. ¿Qué piensa Dios de mí? Y nosotros pudiéramos decirle a Jesús, ¿qué pensaba? ¿Qué te decía el Padre de ti? Y también en el Evangelio dice que Dios Padre se refirió a Jesús diciendo, este es mi Hijo muy amado, escúchenlo. De tal manera que la relación que Jesús tenía con el Padre, con Dios Padre, era tan profunda que él lograba escuchar de Dios quién era él. Lo sé, Jesús también es Dios, pero hablemos de su parte humana. Quiero que entiendas el mensaje. Jesús pudo identificar plenamente quién era él gracias a que tenía una relación muy profunda con su Padre. ¿Tú quieres saber quién eres tú? Tienes que tener una relación muy profunda con tu Creador, porque al final de cuentas voces y opiniones hay muchas, pero lo que más importa es qué dice Dios de ti, para que tú puedas sacar una respuesta sobre quién eres tú. Es bueno que tus amigos tengan una opinión buena de ti y que podamos recibir palabras de confirmación sobre tú eres bueno, tú eres capaz para hacer esto, creemos en ti, te amamos. Qué bonito se siente cuando alguien te dice que te ama. Pero es mucho mejor que tú te sepas amado de una manera mucho más profunda. Porque en el Evangelio, hoy Pedro fue capaz de decirle a Jesús, tú eres el Mesías. Le damos vuelta a la página y Pedro es capaz de negar a Jesús. Como te das cuenta, no debemos de depender de la opinión de los demás. Jesús no dependió de la opinión ni de lo que decía la gente, ni de lo que decían sus amigos. Y hasta cierto punto tampoco dependió de lo que él mismo decía de él mismo, que era importante porque eso es como él se va a comportar. Pero indudablemente lo que más dependía era de la voluntad del Padre. Y lo vemos en el huerto de los olivos. Si es posible, aparta de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. ¿Quién es Jesús para ti? Esta pregunta es mucho más profunda, porque si tú logras tener una relación íntima con Dios, tú vas a poder responder para ti, ¿quién soy yo? ¿Qué hago aquí en la tierra? Y entonces que los demás tengan una opinión bonita de ti, qué bueno. Que si los demás tienen opiniones nefastas de ti, no te afecta. Porque al final de cuentas tú sabes escuchar qué opinión es la más importante, la de Dios. Hoy la pregunta que Jesús le hace a los discípulos es importante que también nos la hagamos a nosotros mismos. ¿Quién dices tú que es Jesús? ¿O qué dice Jesús sobre quién eres tú? Si logras contestar esto, te vas a dar cuenta que eres
amado por Dios. No porque yo te lo diga, no porque lo hayas leído, no porque te lo hayan gritado, sino porque esa es la experiencia más profunda. Y en el autoestima, nosotros pudiéramos imaginar, en el interior nuestro está la voz de Dios. Afuerita está la opinión que tenemos de nosotros mismos, en nuestra mente quizás. Pero más externo, nuestros amigos y familiares tienen una opinión de nosotros. Pero si extendemos más el círculo, ya se va diluyendo mucho la opinión y lo que los de afuera opinan de nosotros es mentira, es error. Mientras más estés escuchando la opinión de los que están más lejos de ti, más equivocado puedes estar sobre quién eres tú. Mientras más escuches la voz interior, no la tuya misma, sino la de Dios hablando en ti, en tu interior, te descubrirás que eres amado. El gran problema de la autoestima que tenemos el día de hoy es que escuchamos mucho las voces de afuera, en lugar de escuchar las voces de adentro, lo que Dios dice de nosotros en nuestro corazón. En las escuelas y en las familias hemos enseñado mucho de decirle a los niños, eres bueno, eres campeón, eres fuerte, eres... para dar, y es importante que demos esas palabras de confirmación, pero es mucho más importante que enseñemos a escuchar la voz de Dios, porque la voz de Dios no es una palabra de confirmación, es palabra creadora. Y cuando nosotros escuchamos de Dios decir que nos ama, cuando lo escuchamos de Él directo decir que nos ama, se crea en nosotros un autoestima sano. Por eso esta pregunta que Jesús hace en el camino, ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Importaba? No, lo que importaba era distinguir lo que la gente decía de lo que los discípulos decían, y esa distinción se da en la amistad, en el trato personal, en el caminar con Jesús, en el escucharlo. ¿Quién es Jesús para ti? No lo respondas con palabras, respóndelo con tu vida, con acciones concretas. ¿Quién es Jesús para ti? Lo que hace especial a una persona, lo que la hace especial para ti, es el tiempo que pasas con ella. ¿Qué tan especial es Jesús para ti? No me lo digas con palabras. ¿Cuánto tiempo pasas con Jesús? Y ahí está la diferencia. Este Dios del amor, de la vida, de la paz, este Dios que busca sanarnos, restaurarnos, que crezcamos, este Dios que sale a nuestro encuentro cada momento para liberarnos, que sea Él quien el día de hoy nos bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuentan por ahí que en aquella época de los caballeros había una princesa muy hermosa que estaba encerrada en una torre. Aquel príncipe quería conquistar a aquella mujer, así que se armó de valor, juntó toda su caballería y se dirigió a donde estaba ella en la torre. Y toca la puerta con mucha hombría, con su espada, su caballo corcel blanco, y desde el interior se oye una voz que grita, ¿quién eres? Y él responde, soy el príncipe de tal ciudad, vengo por ti. Y aquella le dice, lo siento, pero aquí adentro no hay lugar para mí y para el príncipe fulano de tal. Aquel hombre se fue muy entristecido, pero después fue nombrado rey, así que regresó con una tropa más grande, tocó otra vez la puerta y desde el interior se oye la voz de aquella mujer que pregunta, ¿quién eres? Y él dice, soy el rey. Y la mujer le contesta, aquí no hay lugar para mí y para el rey, retírate. El rey se salió todo consternado, estudió lenguas extranjeras, estudió una carrera, estudió poesía, artes marciales, qué sé yo. Regresa y se presenta. Soy el licenciado, el príncipe, el qué sé yo, y saca todas sus credenciales. Y la respuesta era lo mismo. Aquí no hay lugar para mí y para el licenciado, el ingeniero, el arquitecto, el qué sé yo, artes marciales, músico, pintor, artista. Y aquel hombre se salía.
Y decía, ¿pero qué pasa? Y después de entrar y reflexionar y moverse mucho en el amor por aquella mujer, fue solitario, tocó la puerta, se escucha una voz desde el interior que dice, ¿quién eres? Y aquel hombre le responde, soy tú. La mujer abre la puerta y le dice, entonces, ¿qué haces afuera? Entra, que este es tu lugar. ¿Quién eres tú? ¿Y qué es lo que estás buscando? Fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Y hasta que logremos recuperar nuestra identidad, es que vamos a descansar y vamos a encontrar la paz de saber que somos el objeto de su amor, el recipiente de su amor, hasta que logremos hacer que Él entre en nosotros o que nosotros entremos en Él. Olvídate todas las cosas externas y recibe su amor. Que tengas un excelente día.